Muy buenas noches, yo soy Joseph Enríquez y sean bienvenidos a su podcast diario aquí en el Francotirador. El día de hoy tenemos el tema La educación en el Perú, un desafío constante. Para ello nos adentraremos en la realidad de la educación pública estatal en el Perú, explorando las dificultades y desafíos que enfrenta, pero también las oportunidades para construir un futuro más prometedor. A través de la conversación con nuestro experto aquí presente en política internacional y gestión pública, Fabricio Marino. Analizaremos las causas de la problemática, las posibles soluciones y la importancia de la participación ciudadana en la búsqueda de una educación de calidad para todos. Exploraremos también las complejidades del sistema educativo público estatal en el Perú, destacando las principales dificultades que enfrenta, como la falta de recursos, una infraestructura deficiente, la desigualdad en el acceso a la educación. Analizaremos también las causas de estos problemas y la búsqueda de posibles soluciones, incluyendo la importancia de la formación docente, la inclusión educativa y la participación de la comunidad. Se destaca también la necesidad de una mayor inversión en educación pública y la importancia de trabajar en conjunto para construir un sistema educativo más equitativo y de calidad. Este podcast tiene como propósito generar conciencia sobre la importancia de la educación en el desarrollo del Perú, promover el debate sobre las soluciones necesarias para mejorar el sistema educativo y fomentar la participación ciudadana en la búsqueda de una educación de calidad para todos. Para ello tenemos a nuestro ponente aquí presente. Muy buenas noches, señor Fabricio Marino. Buenas noches, estimado. Puedes iniciar con las rondas de preguntas. Estoy dispuesto a responder todas tus dudas. Sí, bueno, como primera pregunta del día de hoy le tenemos: ¿cuáles son las principales dificultades que enfrenta la educación pública en el Perú? Mire, las dificultades son variadas, ¿no? En el sector privado son muy reducidas, enfocándome en el sector público, que es el estatal, ¿no? El que realmente nos interesa, ya que las últimas pruebas PISA que se han tomado han demostrado que a nivel latinoamericano nada más le ganamos a países como Haití, Guatemala, Honduras o Bolivia, ¿no? Pues bien, mire, para mí las alternativas de solución derivan de la problemática principal y luego específica, ¿no? Una problemática que yo podría calificar como principal vendría a ser una estabilidad presupuestaria negativa. Me explico. Tenemos un presupuesto en educación que casi nunca supera la cifra de los 10, 20 millones de soles, que va siempre en ese lapso. No hay un esfuerzo por aumentar el presupuesto, quizás recorte de un gasto público superfluo o innecesario, ¿no? Asimismo, también lo que se invierte en educación, que de por sí es poco, se está malgastando, ¿no? En programas que quizás a los menores, por así decirlo, no les afecta, tampoco les beneficia. Por ejemplo, podríamos citar las charlas que se han producido, por ejemplo, los gobiernos de Martín Vizcarra, Sagasti, ¿no? Temas que, como dicen muchos padres de familia, deben estar dentro de la privacidad del menor o de la privacidad del hogar, pero que se han inducido dentro de la educación nacional. Y bueno, una problemática también que yo podría decir es una especie de síndrome de Estocolmo que tiene el Perú, ¿no? Es ese amor por el secuestrador. En este caso, en lo que respecta a educación, no tenemos el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a la idea de que la educación tiene que ser a la antigua, ¿no? De hecho, aunque la ley se modificó a partir de los 80, quedan rezagos de esa antigua ley, como es una manera de, por así decirlo, la educación nacional está atrapada o secuestrada por la metodología antigua, la famosa letra con sangre entra, en una mano la hiel, en otra la miel, ¿no? Así puede ser que es un enfoque sociológico, también presupuestario, etcétera, ¿no? Que hace que la educación peruana esté ahorita tal como está. Bien, un tema muy interesante que habíamos mencionado anteriormente a manera de introducción es la inversión. Usted, bueno, a su opinión, ¿cómo cree que impacta esta falta de inversión en la calidad de la educación? Mire, la falta de inversión tiene que hacerse con responsabilidad jurídica, en primer lugar, y respetando la caja fiscal. No puedo yo decir voy a invertir más en educación y agrandar el déficit, ¿no? No puedo hacer eso. Entonces tengo que de un lado recortar, perdón, para poder invertir en educación.
dinero hay, dinero lo hay a mansalva para sanidad, educación que es lo que nos compete, ¿no? Seguridad, etc. Yo podría, por ejemplo, decir, eh, recortemos en programas sociales o en apoyos a ONGs. Se ha visto una polémica hace un año en Lima que se estaba gastando millones de soles en una ONG ideológica decorada, por ejemplo, a la centroizquierda, el cual argumentaba que su fin científico fue descubrir que el rosa oprime a la mujer. Entonces, yo soy de la idea de ese presupuesto que se gastó, ¿por qué mejor no invertirlo en educación? ¿No? Entonces, más que todo se requiere un tema de educación de inversión, gestión de proyectos de inversión. No es el hecho de que el Perú no tenga dinero, porque países con escasos recursos económicos, llámese Singapur, llámese, por ejemplo, yo que sé, Mónaco, Liechtenstein, países que son de Europa, Singapur es de Asia, tienen un presupuesto bajo, ¿no? Claro, son pequeños, tienen poca población, pero con ese presupuesto bajo, al tener escasos recursos, han hecho maravillas, ¿no? Entonces uno dice, no, pero es la famosa maldición del país con recursos naturales. No, se ha visto, por ejemplo, casos de Chile, un país que nos compite en el cobre, que tiene una mejor educación y eso que recauda mucho menos, porque tiene mucha menos población para pedir impuestos. Entonces, es acá un tema de mezclas de responsabilidad jurídica, por un lado que las leyes se respeten, el tema de respetar la tasa fiscal, la estabilidad presupuestaria y obviamente también una educación de inversión dentro de la parte estatal o la burocracia estatal. Bien. En su opinión como experto en gestión pública, ¿qué opina usted sobre el papel que juega la desigualdad social en el acceso a la educación? Mire, lamentablemente desigualdad siempre va a haber, ¿no? En un mundo utópico, ¿no? Se quiere lograr la igualdad, ¿no? Obviamente no se puede lograr la igualdad. Va a haber siempre gente de clase A, B o C o D, lamentablemente. Lo que sí se puede es hacer que esa desigualdad sea menos injusta. Me explico. Eh, el método que se usa, por ejemplo, en Suecia es, tú eres una persona de escasos recursos, te doy el método del voucher, ¿no? Hay una educación pública muy reducida, la verdad, pero está la educación privada y la educación concertada, ¿no? Que lo controla la Iglesia Luterana en compañía con el Estado sueco, o también en España, ¿no? La Iglesia Católica con el Estado español, etcétera. El punto en Suecia es que acá se está invirtiendo en el cheque escolar. Un promedio, yo podría decir, ¿saben qué? Se está gastando 200 coronas suecas en cada colegio estatal por cabeza de alumno. Entonces yo como gobierno sueco, Ministerio de Educación del Reino de Suecia, te doy a ti, padre de familia, 300 coronas suecas, ya que sumado 200 coronas más otras 200 que gasto en impuestos por cabeza de alumno, sale 400. Me conviene mejor darle un cheque de 300 para que vaya a un colegio privado sueco, promedio. Y mediante ese gasto, ¿no? El alumno o el padre de familia matricula a su hijo en un colegio privado o concertado si quiere ahorrar un poco más de dinero. Es una forma, digámoslo así, astuta de esquivar la desigualdad, ¿no? Luego ya tiene que ir acompañado de programas sociales que no dependen tanto de la educación, ¿no? Ayuda quizás a los sectores más desfavorecidos, a las zonas rurales, siempre y cuando sea una ayuda limitada y que poco a poco se vaya reduciendo para que esa población aprenda a ser autosuficiente, ¿no? Recordemos, eh, por ejemplo, en el caso de Singapur, ¿no? Una antigua colonia británica, cuando se independizó fue un país pobrísimo y ahora es de los más ricos. Se inició justo en cosas políticas. Yo con Liu cambió la educación de pies a cabeza, pero iniciando por programas sociales. No inició con la educación. ¿De qué me sirve de cambiar la educación si no cambio los programas sociales? Entonces acá es un punto interesante porque se junta la gestión pública y también se junta la política internacional a modo de comparativa, ¿no? Cómo se puede extrapolar aquellas políticas. Singapur hace pocas décadas estaba porque nosotros, y mire ahora cómo es una potencia no militar, pero sí económica y también educativa. Ya que empezamos a tocar el punto de ya unas propuestas para las mejoras en la educación en el Perú a comparación, ¿no? de otras naciones, como usted nos menciona, un factor importante aquí en el Perú es la formación docente. ¿Qué propuestas o qué ideas tendría usted para mejorar esa formación docente en el Perú? Mira, acá en el Perú el núcleo es la meritocracia, ¿no? En el deber ser.
Se dice, ¿no? Por el nombramiento, yo docente voy, doy un examen y si paso, soy nombrado, ¿no? Pero acá, ¿cuál es el problema? Los docentes dan un examen de todas las áreas. Quizá yo soy docente, un ejemplo hipotético del área de sociales, ¿no? Que abarca historia, filosofía, economía, religión, etcétera. Pero en lugar de dar un examen netamente de mi área, ¿no? Me están haciendo dar un examen que abarca todas las demás ramas de la educación. Matemáticas, ciencias, tecnología, etcétera. Entonces, obviamente, eso va a generar puntajes en desfavor, en detrimento. Quizás hay un docente que sea un ilustre, ¿no? Un cultísimo en su materia, pero quizás no sabe la otra parte, o no sabe la otra parte del examen, no puede pasar. Eso es una cosa que se tiene que reformar, pero tampoco es ir al otro extremo que dice, por ejemplo, el sindicato de SUTEP. ¿Qué decía la SUTEP en el 2006-2008, ¿no? Con Alan García en el poder en el segundo gobierno. No, pero queremos el aumento automático. Es decir, yo un docente que he egresado con notas de la universidad o institutos pedagógicos mediocres, que por algún motivo he jalado siempre el examen, con tener unos 20 años de servicio ya estoy nombrado automáticamente sin dar examen. Entonces yo puedo ser el profesor, no esforzarme, no lograr ningún mérito, que sé que en 20 años me voy a nombrar y me voy a tener una plaza de por vida. Entonces, ¿en dónde queda todo? ¿Dónde queda la meritocracia? ¿Dónde queda el esfuerzo del docente para superarse? Porque un docente que no se supera va a enseñar primero conocimientos atrasados a sus alumnos, metodologías desfasadas, y en tercer lugar, el docente es la imagen donde el alumno se refleja. Una cosa son los padres, otro tema psicológicos, aunque no es mi especialidad, y otra cosa también son los profesores, ¿no? Recuerdo que muchos alumnos ven en educación primaria, eh, secundaria, superior a un de que es un mentor y incluso necesitan copiarlos, ¿no? Entonces, ¿qué clases de mentor estamos dando a la sociedad peruana? Por así decirlo. ¿Cree que el Estado debe dar mayor autonomía a la educación de acuerdo a las regiones y el contexto social también, claro está, en los distintos lugares del país? Definitivamente que sí. Una educación ya privatizada, que el Estado le regule de acuerdo a la autonomía. Pero miren, esta educación está en Trujillo porque es el contexto trujillano. Tú, empresario privado que ya has comprado este colegio, vas a enseñar de acuerdo al contexto que viven los trujillanos, que no es el mismo, por ejemplo, en Puno. Un puneño y un trujillano somos totalmente diferentes. Un tumbesino, un cusqueño son diferentes. Somos peruanos, pero en esa unidad nacional está la diversidad también. Y diferentes formas de pensar, de ver la vida, cosmovisiones, diferentes culturas, ¿no? Nos une básicamente el DNI, la religión católica, nos une el idioma, pero las costumbres son muy distintas. Entonces tiene que ese empresario que compra ese colegio adecuarse a esas costumbres. Un ejemplo, aunque no está privatizada la educación en España, aunque colegios privados, públicos y concertados, igual en Inglaterra, igual en Alemania, pero por ejemplo en España, cada comunidad autónoma, ¿no? No es federal, cada comunidad autónoma tiene un estatuto de autonomía y muchas de ellas tienen competencias en educación. No es lo mismo la educación en Cataluña que en País Vasco, que en Madrid, en Comunidad Valenciana, que en Canarias o Andalucía o Murcia o las Baleares, etcétera, ¿no? No es lo mismo que en Galicia o, por ejemplo, que en Castilla y León o Castilla-La Mancha, me explico, o en Cantabria. La realidad es distinta. Igual no es lo mismo la educación en Sajonia que en Berlín, que en Brandenburgo, que en Baviera o en Escocia, en Inglaterra, en Gales del Norte. Son realidades completamente distintas. O por ejemplo en Moscú o en Chechenia, en el caso de Rusia. Chechenia es una ciudad, bueno, es una república rusa federativa musulmana y Moscú es la capital ortodoxa de Rusia. Entonces, es de acuerdo al contexto, darle mayor autonomía a los departamentos, hasta quizá, quién sabe, un estatuto de autonomía que les dé competencias en educación. O quizás en Puno se quiere enseñar una educación bilingüe, español y aymara. Acá en Trujillo completamente español y así sucesivamente. Quizás en Cusco español y quechua, o en la selva Shipibo y español, o con Diego español, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí dependería de una, en este caso, no un Estado plurinacional, sino un Estado multicultural que es diferente a plurinacional. Somos una sola nación con diferentes costumbres y tradiciones, ¿no? No somos una nación de naciones. Eso fomenta la separación del Estado. Bien, muchas gracias, señor Fabricio Marino. Como hemos podido evidenciar el día de hoy a través de este podcast, la educación en el Perú enfrenta bastantes desafíos importantes.
que requieren soluciones bastante integrales y un mayor compromiso de todos los actores involucrados. Un punto importante que estábamos tocando justamente es la inversión, ¿no? La inversión en la educación, ya que es fundamental para el desarrollo del país y la construcción de un futuro más equitativo. Asimismo, tenemos la participación ciudadana, ya que esta es crucial para construir un sistema educativo que responda a las necesidades de la sociedad. Pues bien, eso sería todo. No sé si usted, señor Fabricio Marino, nos quiere dar algún comentario de cierre y ya con esto despedir la noche. Bueno, sí, un comentario podríamos decir que hay que adoptar lo bueno de cada sistema. Por ejemplo, Camerún ha adoptado lo mejor del sistema francés, que fue la potencia colonizadora del Camerún, igual en Uganda con el Reino Unido. Tenemos en parte de educación que los hemos traído de España. Adoptar lo bueno de cada sistema y amoldar. No hay que tener el sesgo nacionalista que nos pesó demasiado. De hecho, en la época de Velasco hubo un retroceso enorme en la educación nacional. Hubo avances en otros aspectos, sí, pero en la educación hubo un atraso desmesurado, ¿no? Con proporciones magnas. Entonces, si queremos una base nacional, hay que agarrar lo mejor de cada especialidad internacional, ¿no? Quizás en Japón con las artes blandas, las artes duras, poco a poco ir moldeando una base nacional basada en lo mejor del extranjero, y eso sí va a ser un precedente exitoso, no solo para el Perú, sino también para el resto de la América Española o la América Latina en general, y obviamente respetando la estabilidad presupuestaria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Fabricio Marino, por su presencia. Eso sería todo. Muy buenas noches. Muy Hasta la buenas noches. próxima.